hasta donde, como se están conduciendo las cosas, es que tendremos una escuela mucho mejor que antes en muy poco tiempo. Y ya eso alcanza. Entonces, como ahora, también hay otra cosa, que tenemos la firma de un acuerdo entre todos los que intervenimos en materia de formación de personas, en materia de educación, y de todas las personas preocupadas por la educación del país, tenemos discutiendo un pacto. Si un pacto es un acuerdo, vamos a decir, político, pero política con P grande. Un acuerdo de hacer determinadas cosas. Y en función de eso, todos los gobiernos que se sucedan se enmarque su política de educación dentro de ese acuerdo. Y eso es una gran cosa. De que la escuela no se vea afectada en su desarrollo por los cambios políticos. Podría haberse afectada por la economía, porque nadie te puede decir en España, de la España rica de los años 80 y 90, que iba a volver a tener una España tan pobre como la época de Franco. O sea que nadie puede predecir el futuro, pero si nosotros nos ponemos de acuerdo por lo mismo en lo que hay que hacer, no en todo lo que hay que hacer, eso será imposible, pero sí, si nos ponemos de acuerdo en por lo menos el 70% de lo que se va a hacer, entonces ya eso es progreso, ya eso es algo apreciado, eso es una conquista apreciada. Y de eso es lo que se trata la discusión de que se están llevando a cabo. Y se ha visto siempre en el parte, no se está discutiendo un proyecto de educación, sino un pacto, ¿verdad? Es decir, de cuestiones que deberán estar formando parte de todos los proyectos que en lo adelante se implementan. Digamos, entonces, esto de que una gran parte de las organizaciones docentes, comunitarias, sindicales, ciudadanos independientes, un manifiesto comprometiéndose a implementar tales acciones, sin hablar en concreto, tales acciones, por ejemplo, mejorar la infraestructura de las escuelas. Eso significa mejorar los laboratorios, los equipos, todas esas cosas. Entonces, están trazando una línea de lo que el Ministerio de Educación, por voluntad de todos, no por imposición de ninguno, ha decidido que se haga. Eso es una gran cosa. Eso es una gran cosa. Por nuestra parte estamos participados con muchísimo entusiasmo, porque el plan decenal se hizo así, en el sentido de que fue un ejemplo de planificación, diríamos, comunitaria, pero alrededor de proyectos concretos. Esto no, esto es un pacto para que en educación se proceda de tal o cual manera. Pero eso solo significa hablarlo mucho con la tiempo y significa que podemos lograr muchos de los resultados que esperamos lograr. Ahora, como te dije, siempre hay un factor que usted no puede controlar en el tiempo: el estado de la economía, el estado de la economía. Por eso si hace, bueno, el lunes o el martes de esta semana, apareció en un periódico en una entrevista con el principal funcionario de educación, incluyendo encabezado por el ministro. Bueno, no hay una persona sensata que vea esa entrevista, que no te diga, bueno, sí, efectivamente, es eso lo que hay que hacer. Pero ojalá, mientras más conciencia se detecte en el sentido de apoyar lo que se debe hacer, estamos avanzando. Porque antes un ministro llegaba y hacía lo que le parecía, pero por lo menos usted comprometerse a hacer y a dar cuenta de lo que se está haciendo en función de lo que muchos acordamos. Entonces ya estamos avanzando. Y todo eso da una cifra aterradora. Bueno, ahora que tú hablas del inicio de la campaña durante la era en 1950, bueno, como
profesores éramos niños, ¿no? Sí. Pero recuerdo, entre otras cosas, el que no aprendía a leer y escribir no era amigo de él. O sea, que comenzó ya a amenazar. Sí, sí. El uso de la amenaza. Que tú vas a la escuela, porque si tú no sabes leer y escribir, tú no eres amigo. Eso hizo que la campaña tuviera un éxito relativo. Pero en ese tiempo el país andaba por el 90% de la cabeza. Y las escuelas estaban en la ciudad, en el campo no había escuelas. Es decir, aumentar el número de personas que aprendieron a leer y escribir fueron muchos, porque eran demasiados los analfabetos. Pero vamos a la época en que estamos viviendo. Se estima que para una persona incorporarse a la economía, una nación tener dentro de su población económicamente activa, no debe haber más de un 3% de la población. Es decir, que el límite sería un 3%. Lo máximo. Entonces, cuando una nación llega a tener el 97% de su población letrada, se le otorga un reconocimiento como una nación libre de analfabetismo. Entonces, aquí se habla, y eso es fundamentado en datos no confiables, porque son datos censados. Y a usted, como está censando la pregunta, ¿usted sabe leer? Por lo regular, la gente que no sabe dice que sí, porque cree que eso le va a crear algún problema. De todas maneras, que los datos censados hablan de más de 1 millón de nacionales. Los datos censados de más de 1 millón de nacionales. Estamos hablando de cuánto, un 10%. Un 10%. Entonces nosotros no hemos pasado al 7% de lo tolerable, de lo que la economía del conocimiento tolera. Y ya este país no es agroexportador. En este país ya un título universitario no significa empleo seguro. Un título universitario, pero una necesidad sí. Un título universitario no significa empleo seguro. Antes usted se graduaba hoy por la mañana y por la tarde estaba trabajando. Claro, todavía donde se registra el menor nivel de desempleo es entre la clase profesional. Pero lo que le quiero decir es que el que no sabe leer y escribir, no sé cómo podrá sobrevivir en este mundo. O sea, inclusive una empleada doméstica que no sepa leer y escribir en determinada casa no podrá encontrar colocación. Así, porque no podrá anotar el nombre que te llamó fulano, te llamó parecido. O sea que es dramática la situación. Además, el índice de escolaridad de este país llega a los Estados Unidos. Tenemos baja escolaridad y una proporción altísima de la. Pero te digo más, nosotros tenemos como plazo 2 años y ya agotamos. ¿Para qué eso? Para que la proporción de analfabetos entre las personas adultas llegue al 3%. Para que UNESCO te declare libre de analfabetismo. 7% en 2 años. En 2 años. Wow. Entonces, se está hablando de los éxitos iniciales, de que más de 200 personas, más de 200.000 personas ya fueron alfabetizadas en la lengua. Y que hay inscritos 500.000 de personas. Entonces, 300 del 500.000 más el otro 500.000 que no ha atendido al llamado de incorporarse a la unidad, indica que no será posible que la República Dominicana sea declarada libre del analfabetismo en la universidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para mejorar esa situación? A mi entender, la campaña adolece de un efecto que han adolecido casi todas
y es el defecto de escolarizar, es decir, de hacer que el analfabeto vaya a la escuela y hacer que el viejo vaya a la escuela en vez de nosotros ir donde quiera. Es muy difícil eso. Mira, el método de nosotros ir donde están los analfabetos y no que los analfabetos vayan donde estamos nosotros. Lo inició Cuba en el 59 después de la revolución y en 3 meses acabaron con el analfabetismo. Pero eso ponerse, tú estás hablando de un régimen revolucionario. Pero te voy a hablar de otro. Nicaragua, después de la revolución sandinista, en 5 meses acabaron con el analfabetismo. Bolivia, en un país donde se hablan 20 o 30 idiomas, no solamente el castellano, porque por lo menos es un país muy comunicado y todos hablamos castellano, no es más fácil. En síntesis, nosotros podemos cumplir la meta, esa es la pregunta, siempre y cuando empleemos otra metodología. Pero con esta metodología, resaltando la escuela como centro de alfabetización, no creo que podamos llegar donde pensamos. Y con esas experiencias, ¿por qué no se aplicó, digamos, imitemos lo bueno, por qué no se aplicó eso en esas experiencias que tú estás hablando de Cuba, Nicaragua, Bolivia? Escúchame, tema que hemos implementado, que estamos aplicando, es dudoso que podamos cumplir con disminuir ese 7%. Fíjate, si tú te pones a observar los anuncios, te das cuenta que es una campaña muy escolarizada. Se habla de maestros, de aula y de personas que sí. Entonces, a pesar de los éxitos iniciales, dentro de ese contexto se han obtenido esos éxitos que yo estoy hablando. 500.000 personas ya asisten a esa semana, pero 500.000 no asisten. Y además, el ausentismo escolar en materia de adultos es muy pronunciado. Un adulto se levanta hoy, mañana se le crea un problema y ya la deserción es muy alta en materia de educación. Si hoy tú tienes 20 alumnos en un aula y cuando tú vienes al otro día te quedan 13, al otro día hubo un problema y te quedan 10. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en incorporar, en hacer que figuras políticas o personas que conozcan, que la gente conozca, se incorporen a la campaña. ¿No te gustaría ver un ministro o un alcalde o un senador o un diputado en el patio de un barrio enseñando a leer y escribir a la gente? Sería estimulante eso para esa comunidad. Es decir, si no vamos donde están los analfabetos, nosotros nunca nos vamos a librar de la analfabetismo. Es decir, no se trata de que las personas analfabetas vayan a la escuela, sino se trata de que las escuelas vayan donde están. Y hay otra cosa, la campaña hay que dividirla en dos. Una campaña de alfabetización económica. ¿Qué quiere decir eso? Enseñar a escribir a un joven o una persona en edad productiva para que se incorpore a la producción. Y una obra de amor y de cariño. Usted enseñarle a leer a un anciano de 80 años que no va a dejar de hacer lo que está haciendo, pero por lo menos tiene la satisfacción de poderse, en vez de ver novelas por televisión, también leerlas. Eso es una obra de amor. Entonces, tenemos que ir pensando entre una obra económica, en el sentido de que esperar que la inversión retroceda, es decir, que el individuo que se inviertan millones, lo esté en condición de producir esos millones que se invirtieron, y aquella obra de altruista, de amor y de cariño, de ver ancianos disfrutando de lo que nunca en la vida habían podido disfrutar. Esa es la situación, pero eso tiene que ser incorporado. Toda la gente, por ejemplo, se está leyendo un comité central, un nuevo, se ha ampliado el comité central
del partido de gobierno, sí, del gobierno que está oficiando la campaña. Sí. Sería bueno que todas esas personas que resulten electas sean dispersadas por todos los barrios de la capital, del interior del país, y lleguen a la casa donde están los analfabetos y les enseñen en su casa a leer. Eso sería un ejemplo para el país. es que para esas cosas se necesita una mística, no debemos llegar, no lleguemos a hacer las cosas con eso. Nosotros, el año pasado, tuvimos que salir en 5 ocasiones a labores de planeamiento y de evaluación de universidades latinoamericanas. Y nosotros observamos en países pobres un comportamiento ciudadano. Fue cuando tú fuiste a Paraguay. Paraguay, Nicaragua, sí. Un comportamiento ciudadano. Es decir, yo no estoy hablando de comportamiento de aula, sino la gente como se comporta. Y usted dice, oh, pero la gente está organizada. Usted ve la cola. No quiero mencionar uno específico para no dejar otros, pero lo que más me sorprendió, lo que más yo admiré en esos países, pobres o más pobres que nuestros, es la conducta de sus ciudadanos, pero no habían menos del 3% de los que habían y todos salen de por efecto de esa campaña, que comienza dando un gran ejemplo. Eso es lo que nos ve un presidente de la República, enseñando que una persona con el efecto. Eso, claro, sí. Claro. Entonces, esa es la dirección que nosotros debemos dar a la campaña. Si no, va a ser una más de las tantas que han habido después sin común, más éxito, a lo mejor más éxito, pero el problema va a seguir. A los analfabetos no van a ir a la escuela, no hay que ir a su casa, y darle la clase en su casa, en su barrio, en su patio. Así es que sí, así porque se terminó, así fue, a eso se debió el éxito de la campaña, no solamente de Cuba, que dio el primer ejemplo, Nicaragua, Bolivia, no hay Poblaciones con un alto índice de autines. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la dimensión que nosotros debemos darle a la campaña de alfabetización. Sí, esperamos el éxito, porque no es verdad que vamos a alfabetizar 1 millón de personas en 2 años, esa persona yendo a la escuela. Los analfabetos te van a ir a la escuela, un adulto te va a ir a la escuela hoy y al mes que viene no va a ir. Tú tienes un problema el otro día en su casa, un hambre, una necesidad económica, lo que sea. Digo una cosa, siempre 500.000 en escuela. Número redondo. Okay. Han enseñado a 200.000, faltan 300.000 por enseñar. Okay. Y 500 por atraer son 800.000, pero nos queda un año. Pero explícame algo, una gente que alfabetizada, porque yo recuerdo, yo no sé si es una broma. Bueno, tú quieres saber. Pero yo me pregunto, una gente de esto que fue alfabetizada hasta 200.000, tú le das a leer un texto breve, brevísimo. Ya esa es otra cosa. Una persona alfabetizada es una persona que puede leer y escribir su propio libro y conocer las 4 reglas matemáticas fundamentales. Saber leer y escribir, saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir. Una persona que te haga eso, vamos a considerarla desde el punto de vista de los problemas de nosotros, alfabetizada. Ahora, a lo mejor en Grecia, en Suiza, para que una persona se considere alfabetizada, a lo mejor se le exige que tenga 12 años de escolaridad, que haya asistido a un instituto superior, otras exigencias, pero por lo menos en el promedio vamos a conformarnos con eso. Porque una persona que es así, vamos a poner un joven de 25 años, no sabe leer, si le enseñamos a leer y escribir las 4 reglas fundamentales del cálculo, lo podemos mandar a una escuela de mecánica, y este elemento, en términos de 4 o 5 meses, es otro. Eso cuando se trata de una inversión económica, porque hay personas que ya simplemente van a terminar su vida sabiendo leer y escribir. Una obra de amor, pero no se van a incorporar a la economía por el hecho de que aprendan a leer y escribir y las 4 reglas del cálculo a los 80 años. Esa elementalidad de la
vengan a enseñarme a mí que no sé nada de docencia en el concepto moderno, que se requieren tantas cosas, que el maestro sea más bien un orientador, un facilitador para el alumno. Mira, la llamada edad del conocimiento requiere un maestro que todavía no tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer para tenerlo? Primero, y eso está en camino, hacer que la profesión el oficio de maestro se aprenda en universidades y que se requiera un título superior para hacer ese oficio. Ya por lo menos, no es imposible, ¿no? Pero es muy difícil que una persona que no tenga un título de una escuela normal o de una universidad pueda hoy ser maestro, ser admitido como maestro. Es decir, que tenemos que hacer dos cosas. Continuar con los planes de perfeccionamiento y servicio, porque eso es para toda la vida. Pero exigir más a la hora